que un día ya no había que comer y se nos veía el espinazo. Pero el terrateniente nos mandó a dar de plomazos. El patrón nos entregó y el ejército nos mató. Mi pueblo jamás podrá olvidar un triste enero de 1932. El 22 de enero de 1932, miles de campesinos en la zona occidental de El Salvador se alzan en rebelión contra el régimen. Armados con machetes, atacan las haciendas de los grandes terratenientes y varios cuarteles. Como respuesta, el gobierno despliega presencia militar en todo el país. Los hechos desarrollados durante estos días desembocaron en una terrible matanza, conocida hoy en día como la Revolución del 32 o la Insurrección Indígena. La masacre del 32 es todavía un capítulo oscuro en la historia de El Salvador. Hasta hoy, son muchas las versiones sobre los hechos que se desarrollaron en esos días. De forma cruda y despiadada, el ejército terminó con las vidas de miles de indígenas, mientras también trataba de aplacar el levantamiento comunista que se alzaba en ese mismo momento. Los hechos del 32 han tenido consecuencias que hoy en día son palpables en la sociedad de El Salvador, sobre todo en la población indígena. Diversas voces de la historia coinciden en que sentimientos como el miedo, el rechazo o la vergüenza por sus raíces son el fruto de esa semilla sembrada con odio en 1932. ¿Qué hechos se desencadenaron en El Salvador para que se produjera este etnocidio? La crisis del café tuvo grandes efectos en el occidente del país, una zona que estaba mayormente poblada por campesinos e indígenas pipiles. Los pueblos izalcos son una evolución de los toltecas que llegaron a la región, ¿no? Los toltecas, como sabemos, se encuentran en el centro de México y hay una serie de migraciones estableciéndose entre el siglo IX, el siglo X, el siglo XI, y una de estas migraciones aquí se hace como un nombramiento de algunos líderes de Topiltzin-Axil, ¿no? Esto no es tan seguro, digamos, es más una interpretación, pero hay una interpretación sobre Topiltzin-Axil en torno a que él lidera esta migración a la región, y en esta región se establecen algunas ciudades importantes. Digo, esta ciudad de Cihuatán, que encontramos en el norte de El Salvador, es una de las primeras ciudades toltecas que ya establecidas, y a partir de toda la involucramiento con la naturaleza, el desarrollo de la cultura se va estableciendo y va formándose una nueva cultura, que es lo que llamamos ahora la cultura de los pipiles. La raza pipil procede de una rama de la civilización tolteca en México. Llegaron a El Salvador aproximadamente en el año 1000 después de Cristo, a raíz del colapso del Imperio Tala. En el año 1050, erigen las ciudades de Cuscatlán y Tecpan Izalco. En las tierras de El Salvador, los pipiles encontraron los recursos suficientes para poder establecerse. El volcán de Izalco, testigo de aquel asentamiento, arropó a la nueva civilización. Bajo el amparo de la naturaleza, se formaron poco a poco los pueblos de Occidente.
como sabemos, todo el entorno de la naturaleza influye en el desarrollo de la cultura, tanto en la manera de vestirse, en la manera de cocinar, en la manera de construir sus viviendas. Cualquier cosa que el ser humano haga, y en este contexto histórico del que estamos hablando, es incidido a partir de los elementos de la naturaleza. Así que estos toltecas evolucionados culturalmente se convierten en pipiles y establecen varias ciudades, entre estas los cuatro Izalcos, también las Marías y el caso de Cihuatán. Los cuscatlecos, los Izalcos, los nonualcos y los mazahuas se instalaron en el occidente de El Salvador. El dios Tlaloc, el cultivo del cacao, el culto a la naturaleza. Los pipiles aportaron una gran riqueza cultural al país. La llegada de los españoles abriría una brecha irreversible en la población. El establecimiento de una nueva religión, hoy, en este momento, en el siglo XXI, pensando que llega alguien, por ejemplo, y nos dice, ahora vas a tener una nueva religión, y supongamos que esta nueva religión llegara como un ejemplo tonto de los extraterrestres que nos indican que nosotros debemos tener una nueva religión y entonces adorar a un cierto Dios del que ni conocemos ni hemos escuchado antes, y uno puede pensar esto ahora, 5 siglos atrás, con respecto a los pueblos indígenas, en la medida que estos tenían unos dioses, como el dios de la lluvia, por ejemplo, Tlaloc, que el mes de mayo comenzaba a aparecer y además mojaba y además fertilizaba la tierra y era un dios vivo, un dios que podía ver, un dios con el que se podía bañar, pero además un dios que le daba la vida, que daba la fertilidad a la tierra. Y de repente tiene que pensar en un nuevo dios, que es un dios al que no puede ver, al que, de acuerdo a algunos religiosos, ni siquiera puede imaginarse. Esto es muy incomprensible en una mentalidad que apenas comienza a conocer a uno de los dioses. Quiero decir que la religiosidad tardó su tiempo para poder introducirse completamente en la memoria, en la mente de los pueblos indígenas, muy probablemente 4 o 5 generaciones para poder desarrollar esta incidencia. Y a partir de esto, pues muchos de los pueblos originarios, muchos de los pueblos indígenas hoy día, probablemente son mucho más religiosos que la gente que vive en las ciudades. Hoy en día, la religión católica continúa vigente en las comunidades. Las deidades arraigadas en la cultura pipil se han ensamblado con el cristianismo y conforman un mosaico de cultos que encuentran su mayor representación en las cofradías. La corporación indígena como más fuerte hoy en día, o la asociación indígena como más fuerte son las cofradías, ¿verdad? Las cofradías mantienen esa organización fuerte que todavía es colonial obviamente, pero sí es como más fuerte en la cuestión indígena. El papel de las cofradías se había ido instalando progresivamente en las comunidades indígenas de Occidente, no solo como parroquias, sino como una asociación de hermandad, desde donde se velaba por la seguridad de sus miembros. Además, desde las cofradías se procuraban los medios económicos, logísticos y humanos para las celebraciones patronales o mensuales. Cristino es actualmente mayordomo de la cofradía Corpus Christi. Los griegos decían que religare es estar atado a Dios. Entonces ellos buscaban esa forma, los antiguos. Y entonces de ahí viene donde los conquistadores fue bien fácil hacer grupos y empezar a poner líderes. Entonces las cofradías fueron traídas por los españoles, ¿no?
El alcalde de lo común coordina, al mismo tiempo, los mayordomos de todas las cofradías. En el camino teníamos que hacer estaciones, teníamos que pasar por lugares conflictivos, lugares que son de gran negatividad para los pueblos originarios. Y salimos con bien, salimos con sacrificio. Hay gente de ahora y formador en el camino que tiene malos pensamientos. Que no suframos ninguna situación que me emane de esas calumnias que utilizaron, toda esa energía negativa que nos han provocado. El alcalde del común tiene su propia función de trabajo, su propia función, velar porque todos los mayordomos de cofradía puedan ir superando sus cosas o reunirse y estar de acuerdo. En las cofradías, los fieles piden a Dios a través de un santo o una virgen. Las cofradías se sustentan con la misma gente. Es propio de cada pueblo que las personas le piden a Dios a través de algún santo. Fíjate que hay una de las contradicciones, por ejemplo, de las comunidades indígenas hoy en día en uno de las poblaciones de Sonsonate, en donde se tiene esta imagen de los santos populares. Los santos populares son estos santos que no son obviamente dados por la Iglesia Católica, sino que son santos, o sea, que la población los tiene como tal. Entonces hay una gama de santos populares que sirven para, unos que sirven para la cosecha, otros para ayudarte para el amor, otros que te van a traer una casa, otros que eso, bueno, se ve en Latinoamérica y es una conjunción de elementos indígenas, elementos del catolicismo, elementos obviamente de lo africano que confluyen ahí, pero haciendo una investigación en uno de estos municipios de Sonsonate, veíamos que había un personaje interesante dentro de esos santos populares. Y ese santo popular, pues, servía para la gente que estaba siendo extorsionada por las pandillas o que la gente que sentía inseguridad en su casa por tal o por cual razón. Entonces, a través de este santo popular, se le pedía para que intercediera, ¿verdad? Se intercediera para que lo liberara de todos estos males. Resulta que este santo popular, en una de las comunidades indígenas de Sonsonate, se estaba trabajando y era la fotografía del general Martínez Hernández, ¿verdad? Entonces ahí como ves las contradicciones, los indígenas solicitándole, algunos indígenas, obviamente no todos, algunos indígenas solicitándole y creyendo en este santo popular que sirve para que te dé seguridad, ¿verdad? En un país, como sabes, tan convulso y con alta violencia. Con la aparición del producto estrella de la época, el café, los indígenas pipiles dejan de cultivar cacao. El sistema comienza a imponerse sobre los campesinos y durante las 3 primeras décadas del siglo XX, la economía del país comienza a girar en torno a la producción cafetalera. Cuando descubrieron que el añil era un gran producto de exportación, mandaron a los campesinos a vivir allá a los volcanes, arriba de los volcanes, donde no se daba el añil, porque las tierras del añil iban a ser ocupadas por los empresarios agrícolas. Cuando se acabó el negocio del añil con la llegada de los tintes sintéticos, descubrieron que el café iba a ser nuestro gran producto. ¿Y el café se da dónde? En los volcanes. Entonces les dijeron, bájense ahora porque ahora esas tierras las queremos nosotros. Te lo digo porque así funcionaba el país. Surgió por la acumulación de riquezas de un pequeño grupo de hacendados y comerciantes, aprovechando el negocio cafetalero.
Este grupo acaparó una gran cantidad de terrenos y dio empleo a campesinos, la mayoría de ellos indígenas. El producto del café, que es fundamental para la economía salvadoreña del siglo XIX y el siglo XX, empieza a incidir en la economía. Sin embargo, es cuando todavía el añil era muy fuerte. Es hasta la década de 1870, más o menos, en que ya el añil con el café en exportación están un tanto parejos, y luego empieza a pasar el café con el añil, ¿verdad? En 1881 y 1882, el Estado decretó la abolición de las tierras ejidales y comunales, con el propósito de promover la propiedad individual y el desarrollo nacional. Esa reforma de 1881 de la expropiación de tierra es prácticamente el tiro de gracia para la comunidad indígena. ¿Por qué? Porque empieza a fragmentar a la comunidad. O sea, todos esos espacios que se utilizaban y que eran importantes para la comunidad, para ir de un pueblo a otro en una especie de migración religiosa o esto y lo otro, pues se fragmenta, ¿verdad? La élite colonial que venía todavía en algunos momentos, en 1850 con el añil, ¿verdad? Si no da el giro hacia el café con las nuevas élites, pues se queda relegada. Entonces hoy las nuevas élites son élites cafetaleras, y lo que se vuelve esta comunidad indígena, en lugar de ser los productores de esa tierra, lo que se vuelve son personas que trabajan para los nuevos dueños de las tierras, que son en este caso los cafetaleros, ¿verdad? Lo que pasa en las zonas cafetaleras de Occidente es que todo era ajeno. Esas tierras habían sido privatizadas en el siglo anterior. El empleo que habían brindado los hacendados a los campesinos fue transformándose en una progresiva explotación. Bueno, los pueblos indígenas han sido siempre vistos de forma despectiva y como ciudadanos de segunda o de tercera categoría en el país. A finales de 1930, la paga en las haciendas consistía en 2 tortillas y 2 cucharadas de frijoles al inicio y final de la jornada. El valor que el hacendado daba al trabajador era extremadamente bajo. La crisis mundial de 1929 tiene un efecto devastador en El Salvador, especialmente en el occidente del país. Los precios del café se desploman y el gobierno del momento entra en crisis. Los hechos de 1932 tienen que ver, obviamente, con la crisis del 29, ¿verdad? Pero viene probablemente desde finales del siglo XIX, con estas reformas de los liberales en la cual expropian las tierras y empiezan a hacer otro tipo de leyes que van en detrimento de la comunidad indígena. ¿Qué pasa si no hay venta de café? Si no hay venta de café, lo que sucede es que tampoco vale la pena colectar el café, porque el café tiene tan poco precio que es mucho más barato dejarlo que se pierda que pagar por la recolección. El café llegó a valer 50 colones el saco. Era más barato dejar perder el café que cortarlo, porque el precio de venta era inferior al costo de producción del café. Entonces, resulta que en las zonas cafetaleras se sentía un olor del café maduro cayéndose y pudriéndose en el suelo, ¿verdad? Y como el país basaba toda su estructura económica en la agroexportación, en el café, sufre un gran golpe con la crisis del 29 en Estados Unidos. Y claro, como cada vez que hay una crisis económica en este país, los empresarios empiezan a buscar quién se tiene que sacrificar por ellos. Entonces, la pobreza es tal en la mayor parte de la población que se empiezan a organizar para exigir sus derechos, y sus derechos son básicos, nos estamos muriendo de hambre, no alcanzo a alimentar a mi familia. Pero,
¿Cómo era el sistema político que se había instalado en el país? ¿De qué forma afectaba a todo el campesinado que sufría la crisis cafetalera? Cuando llega esta oligarquía cafetalera, cuando el café se convierte en el principal, entonces viene una serie de gobiernos que de manera pacífica y tranquila y sin sobresaltos se trasladan el poder, ¿verdad? El general Tomás Regalado entrega el poder en 1903, le sigue don Pedro José Escalón, le sigue Fernando Figueroa, le sigue don Manuel Enrique Araujo, aunque a don Manuel Enrique Araujo lo matan, ¿verdad? Le sigue Carlos Meléndez, le sigue Jorge Meléndez y le sigue Alfonso Quiñones Molina. Hasta eso permite que ciertas obras de progreso en el país comiencen a verse. Esa larga paz cafetalera, ¿verdad? ¿Por qué en Morazán y Chalatenango, 2 departamentos del Salvador, no llegaba el ferrocarril? Porque no había café. Entonces, el ferrocarril y las vías de comunicación del país era de los centros de producción a los puertos. Eso era lo que necesitaba estar bien conectado. Lo demás estaba completamente abandonado. En 1927, cuando entrega el poder el último don, que es don Alfonso Quiñones Molina, entonces viene una situación en que hay una fractura al interior de esa clase política. Hay un ingeniero que había estudiado en Inglaterra, había sacado su título en Inglaterra, que había estado de pupilo en la casa de un dirigente del Partido Laborista, y es el ingeniero Arturo Araujo. Arturo Araujo llega al poder, junto al Partido Laborista. Pero en 9 meses, su gobierno es derrocado por un golpe de Estado. El general Maximiliano Hernández Martínez hereda el cargo de presidente en una curiosa carambola que lo coloca en el poder. Se abre entonces un período de gobiernos autoritarios y una de las etapas más crudas del país, que se inicia con la terrible masacre de 1932. Ya ha habido un golpe de Estado, que es un golpe de Estado muy particular, porque el general Martínez lo que hace es inaugurar los regímenes militares. Es decir, antes quienes gobernaban eran los oligarcas, ahora comienza a gobernar los militares, y el general Martínez les demuestra a la oligarquía: pero voy a gobernar para ustedes, ¿no? Y la mejor forma de mostrárselo es: no vamos a dejar que estos pobres se levanten. 30.000 muertos, 30.000 personas asesinadas por el ejército en el 32, que mandó un mensaje muy claro a todos los pobres: dejen de reclamar porque van a acabar muertos, ¿no? Y es que al principio él dio la impresión de que había libertad de organizarse, vio cómo andaban los movimientos ¿cómo se llaman?, los campesinos, los indígenas, una especie de veranillo democrático en medio de la dictadura, ¿verdad? Para que salgan, ¿verdad? En ese veranillo democrático salen los opositores y se pueden ver. Hablar de Martínez como presidente también implica hablar de Martínez como una persona, como un sujeto que tiene un origen. Martínez era un hombre de piel oscura, con cabello medio rizado. Además venía de un pueblo que se llama San Matías, muy cerca de Quesaltepeque. No era un ladino. Si uno quisiera definir a Martínez, uno podría definirlo más como un indígena vestido como ladino. Hernández Martínez se impone como el nuevo dictador de El Salvador. Su gobierno se caracteriza por fuertes medidas y leyes extremadamente severas. Sin embargo, establece también una doble política en la que entra en juego el negocio del café. La forma como responde el dictador Martínez y cómo van a responder los coroneles y los generales en el futuro es con una doble política, digamos, para hacerlo caricaturesco. Por un lado, zanahoria, y por otro lado, balas, ¿verdad? Cuando los precios del café son buenos, entonces hay mucho que repartir. Cuando los precios del café y la economía andan mal, y la gente comienza a protestar, hay balas y garrotazos a diestra y siniestra. La figura de Martínez inicia un período de gobiernos autoritarios.
todos ellos controlados por la Fuerza Armada y apoyados por los terratenientes cafetaleros. Un año antes de la llegada de Hernández Martínez al poder, el Partido Comunista comienza a ganar fuerza en el plano político. El comunismo nace de un eje universitario urbano que bebe de la ideología marxista y que nace como una alternativa de cambio. En las elecciones de 1931, los comunistas, encabezados por Farabundo Martí, presentan sus candidatos a las elecciones. Para enero de 1932 se dan las elecciones, el Partido Comunista gana muchísimas alcaldías, no tanto como uno pudiera pensar, pero 25-30% de las municipalidades son ganadas por el Partido Comunista. Hay una fuerza que está latente. Los campesinos están con muchísima hambre y sienten que es imposible poder sobrevivir si no tienen la tierra. Sin embargo, esas victorias en las alcaldías nunca consiguen ver la luz. El Partido Comunista acusa de fraude al gobierno de Martínez, mientras el comunismo nace por una necesidad de cambio político. Amparada por organizaciones como el Socorro Rojo Internacional, en el campo se cuece una revuelta más visceral, empujada por el hambre y la necesidad de supervivencia. A lo largo de la historia, una de las grandes cuestiones sin resolver es si estos dos movimientos unieron sus fuerzas en algún momento del levantamiento, o si, como defienden algunas voces, se trataba de corrientes diversas. 22 de enero de 1932, los campesinos ya han tomado una decisión, mientras los comunistas están pensando hacer un golpe de Estado en San Salvador para poder recuperar un poco el poder que antes había sido quitado a partir de un golpe de Estado a Arturo Araujo. Tenemos entonces dos movimientos, como dos pistones que están moviéndose a la par. Un movimiento que es el movimiento de la gente urbana liderada por Farabundo Martí, Abel Cuenca, David Luna, Mario Zapata, que son estudiantes en la Universidad de El Salvador. Y por el otro lado tenemos un movimiento indígena, campesino, que tiene mucha hambre, que está liderado por Feliciano Ama, Francisco Sánchez. Como vemos, son dos movimientos distintos, pero estos dos movimientos distintos, a pesar de ser tan distintos, tienen un punto de convergencia y es la lucha contra el poder establecido. Feliciano Ama fue una de las figuras más importantes del levantamiento campesino de 1932. Ama dirigió la insurrección en Izalco y es considerado uno de los caciques más importantes de la etnia pipil. Cristino es nieto de Feliciano, quien en su día también ocupó el cargo de mayordomo. Todo lo que dicen que él se preparó como que si era guerrillero, mentira. Que si él era comunismo, él no ni sabían qué era. El 22 de enero de 1932, miles de campesinos en la zona occidental del país se alzan en rebelión contra el régimen. Armados con machetes, atacan las haciendas de varios terratenientes y cuarteles. Consiguen el control de algunas poblaciones como Huayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. Otros cuarteles, como los de Aguachapán, Santa Tecla y Sonsonate, resisten el ataque y se mantienen al servicio del gobierno nacional. La semana del 22 de enero de 1932, desde el 18 de enero, ya se sabía que algo iba a suceder en el país, ya había indicios, ya es seguro que ya el gobierno y el Estado tenía información. De hecho, la captura de Farabundo se da previo al 22 de enero de 1932, ya se tenía totalmente la información. En San Salvador el movimiento había sido casi neutralizado, casi de inmediato. El mayor movimiento lo tenemos en el territorio del occidente del país. Los campesinos han establecido una forma de organización que permite la comunicación de forma inmediata
entre Tacuba, que es el final del occidente del país, y Jayaque, que es casi llegando a San Salvador. Según las creencias pipiles, la lava de los volcanes simboliza la furia de la raza. El volcán Izalco, llamado el Faro del Pacífico, entró en erupción junto a varios volcanes en Guatemala el mismo día del levantamiento. Según las descripciones de Anderson en su libro El Salvador, 1932, parecía que la naturaleza hubiera enloquecido. Y la noche del 22 de enero, casi simultáneamente, los indígenas se levantan para lograr la recuperación de la tierra, llegando fundamentalmente a los grandes centros urbanos y buscando a los administradores de la tierra, en muchos de los casos, para poderlos sacar, poderlos golpear, apresarlos, etc. Y en unos pocos casos, por lo menos hay un caso documentado de Fradeli en Huayúa, en donde este es sacado de su casa, golpeado y asesinado en frente de su esposa y de sus hijas, y probablemente sus hijas violadas también, ¿no? Quiero decir que el movimiento en esta gran masa de indígenas y campesinos puede y pudo volverse incontrolable en ciertos momentos, pero había un objetivo claro, que era el objetivo de la recuperación de la tierra. La verdad es que nadie puede ser pacífico a la hora de recuperar algo que no le van a devolver. El 23 de enero de 1932, el gobierno de Martínez organiza un despliegue militar. La rebelión debe ser sofocada. De forma paralela, los comunistas organizaban su propio alzamiento. A pesar de que el líder del PCS, Farabundo Martí, y los dirigentes de las agrupaciones de estudiantes fueron arrestados, la insurrección siguió adelante. Las Fuerzas Armadas respondieron de igual forma a los dos levantamientos. El desarrollo de los hechos que siguen son muy tristes, porque muy probablemente hay alrededor de 1.000 o 1.200 muertos cada uno de los días. José Tomás Regalado envía una nota diciendo que a esa altura ya tienen liquidados 4.200 bolcheviques, que es la manera como se refiere a estos indígenas, ¿no? La represión dura más o menos 2 meses. No pensemos que durante estos 2 meses la represión se da en el mismo nivel, pero que la represión tiene un efecto importante, sí, y que tenemos hechos documentados, por ejemplo, en el caso de Nahuizalco, en donde 700 indígenas son llamados por el alcalde para decirles que lleguen, que no va a pasar nada, que por ser indígenas no les va a suceder nada, que además les van a otorgar una carta o un carnet en el cual dice que ellos no participaron en la lucha. El alcalde engaña a la población con esto, llegan más o menos 700 personas al Parque Central en Nahuizalco, y ahí son asesinados con ametralladoras por el ejército de los 700. En el caso de Izalco, sabemos que el número de asesinados en Izalco es muchísimo, tanto muchísimo que las calles tuvieron que ser levantadas para poder construir fosas de carácter común. Allí quedaron miles. Pero fíjese que ya van a salir, decía un cabo Azbún, era turco. Ya van a salir. Los ponían así en fila. Después de cavar, pusieron las ametralladoras. Montones caían ahí. Allí están enterrados, allí enfrente del campanario. Eso fue terrible, porque nosotros no conocíamos de política, de nada. Hay unos que se mataron, no esperaron que los mataran ellos. Porque habían unos que se iban a esconder, se metían en unos hoyos. Como entonces en los cafetales de que habían hoyos, ahí se metían y se echaban basura y pasaban las tropas
¿verdad? Y no los hallaban. Y por todo eso, por todas esas montañas nos iban a esconder, ¿verdad? Y así como quedaron varios. Ahí decía él de que traían a la gente, la ponían a cavar su propia tumba, hacían grandes zanjos y cuando ya tenían una profundidad más o menos adecuada, los ponían en línea a la orilla, ¿verdad? Y detrás de ellos una ametralladora y por eso le digo, hay algunos que vivos se han de haber ido, pues porque es posible que no les pegó un balazo, pero el de la par se lo llevó adentro y como donde caían, a traer a otro grupo, a echarle un poquito de tierra y de ahí les tocaba a ellos también. Salían a buscarlos por todo esto. Pero será el caso de que aquí lo mismo, con nombres y apellidos, sabemos de las familias que se lucraron, aprovecharon la oportunidad, apoyados porque tenían sus billetillos, que manejaban sus riquezas, y eran gente respetada, abrían sus puertas para decirle, venite, aquí no te pasa nada. Y ahí juntaban los grupos. Cuando ya tenían a esa gente allí, mira, tenés que entregar las escrituras. Y entregaban las escrituras de sus terrenos a cambio de que había perdón de la vida. Pero ¿qué pasaba? Cuando ya ellos entregaban sus papeles, ellos mismos llamaban, aquí hay un puño de comunistas, vengan a traerlos, a meterlos de nuevo también. De esa forma les quitaron las tierras, que no eran grandes cantidades tampoco, porque el despojo grande ya se había dado más antes. El gobierno de Martínez, liderado por José Tomás Calderón, acusó de culpables a todo aquel que llevara machete o que vistiera traje indígena. Se produjeron fusilamientos a pesar de que muchos de los campesinos probaron que no tenían participación en la insurrección. Aquí hay muchas versiones por lo cual se cometió ese crimen, porque la realidad pues difícilmente se la voy a poder expresar, pero más sin embargo lo que nosotros sabemos es que el general Martínez había llegado a la presidencia por un golpe de Estado y que el gobierno de Estados Unidos no lo reconocía. Entonces toma la decisión a venir a asesinar a este pueblo, ¿verdad?, para convencer al gobierno de Estados Unidos y le dice, hemos detenido el comunismo. El gobierno de Martínez no era bien visto en Estados Unidos porque él se metió en golpe. Y para quedar bien siempre con el gobierno de Estados Unidos y con los ladinos ya venía él queriendo trabajar. Entonces, para él ser bien visto, se inventa a esa revuelta con los indígenas. Estos indígenas no estaban armados, ¿cómo se llama? Estaban armados con palos, con machetes, no tenían. Cuando uno ve a los revolucionarios mexicanos, Zapata y Pancho Villa, uno los ve con armas, ¿verdad?, ametralladoras, o sea, uno los ve. Pero los indígenas salvadoreños estaban mal armados como para enfrentar una guerra civil o una insurrección, estaban realmente mal armados. A pesar de los esfuerzos por aproximarse a una cifra de fallecidos, no pudo asegurarse un número en concreto. Varios historiadores coinciden en que murieron alrededor de 25.000 personas. Feliciano Ama, líder del levantamiento campesino, fue linchado y su cadáver fue colgado en la plaza pública. ¿Cuánta gente murió? No tenemos ni idea. El número de muertos entre el 23 de enero y febrero de 1932 podría llegar, de acuerdo a algunos, que en mi juicio es un poquito exagerado,
hasta 30.000. Pero yo concordaría muchísimo con una cifra de 20.000, que es muy posible de que eso haya sido hecho, siendo que los primeros 4 días teníamos 4.200. ¿Cómo saber la cifra exacta? No hay manera. Si la cifra exacta es imposible de hacer, en la medida que los pueblos indígenas tuvieron que transformarse y mimetizarse entre la población ladina, entre la población más mestiza, para no ser tildados como indígenas. El último censo de población que se hizo en 1931, antes del 32, estaba hablando de las comunidades indígenas o de la población de estos lugares donde hubo levantamiento, y no había tanta persona, ¿me entiendes? O sea, que hay que jugar un poco con los censos, hay que jugar un poco hasta con las estrategias de guerra que tenía el ejército salvadoreño. O sea, 30.000 personas, yo no digo que no pasó, ¿verdad? Obviamente, pero 30.000 personas para algunos investigadores parece ser que es un dato demasiado alto, ¿verdad? Demasiado alto. Sin embargo, no estoy queriendo decir que no pasó ni que hubo un asesinato masivo, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo quiero decir es que hay que hacer mucha más investigación a partir de otras fuentes, de datos de ese tipo. Aquí podemos hablar de Nahuizalco, empezando por Izalco, Nahuizalco, Tacuba, Santo Domingo, Salcuatitán, Guayúa. Toda esta parte fue masacrada en 1932, más o menos con unos números por ahí de entre 30 a 35.000 asesinados en la zona de Occidente. Izalco abonó 10.000, un pueblo que, si lo vemos en aquella época, ¿cuántos habitantes pudo haber tenido? Si ahorita andamos con 75.000, en aquella época me atrevo a decir de que lo mucho algunos 20, 25.000 tenía aquí, pues, y haberle asesinado 10.000, dejaron a un pueblo, pues, porque lo que querían era acabar con toda esa gente que ya tenía razonamiento, solo dejaron los niños. A lo largo de la historia, una de las cuestiones que permanece flotando en el aire es si la rebelión campesina se organizó en torno al levantamiento del Partido Comunista, o si, por el contrario, se trataba de dos movimientos diferentes. Aquí se puede pensar mucho si Farabundo Martí y los otros miembros del Partido Comunista aprovecharon este momento en donde los campesinos tenían la necesidad de recuperar la tierra y habían creado una organización para esta recuperación, y además tenían la pasión para recuperar la tierra, o si efectivamente los campesinos podrían haber caminado por sí solos, sin la conducción, sin la orientación y sin la alianza con los comunistas. Para muchos este movimiento es un movimiento totalmente comunista y se ha tildado a los campesinos como comunistas también, como un levantamiento comunista indígena en El Salvador. Para otros que medio entendemos el asunto sabemos que no es así, que el tema está relacionado más con un tema de pobreza, con un tema de hambre, con un tema de recuperación de la tierra, y esto no es por nada comunista, es una necesidad natural, es una cuestión de carácter pragmático además, para la recuperación de la tierra y poder entonces cultivar el maíz, cultivar el frijol y poder comer. El reclamo de nuestros abuelos, porque ya no aguantaban el hambre, la miseria, la marginación, esa esclavitud que le habían impuesto, pues necesariamente empezaron a reclamar muy fuerte. Y eso fue lo que dio para que ellos tomen la decisión en asesinarlos. Algo de que aquí directamente lo han querido vincular con el mal llamado comunismo, en la cual yo me atrevo a decirlo, desconozco lo real que es el comunismo, pero ese fue el tono. Lo que pasa es que, mira, las últimas investigaciones pues te dicen que el levantamiento comunista como tal no fue, ¿verdad? O sea, hubo parte de acción del Partido Comunista y de otros grupos, ¿verdad? Como te digo, el Socorro Rojo,
pero más bien es un discurso que le convenía tanto a la izquierda salvadoreña como a la derecha salvadoreña. O sea, le conviene, vea, uno por decir, bueno, nosotros hicimos el levantamiento del 32 y los otros por decir, somos los descendientes de esos que aplacaron el comunismo. Entonces, en este casi yin-yang, ¿verdad?, de levantamiento comunista, se pasan llevando a los verdaderos, digamos, a los verdaderos actores o agentes del levantamiento, que son las comunidades que estaban queriendo tener mejoras. No es verdad que los comunistas del Socorro Rojo o del Partido Comunista que se fundó en 1930 en las orillas del lago de Ilopango, no es verdad que ellos hayan sido los que dirigieron la insurrección campesina. Así se vendió. Eran ¿verdad? La verdad es que ahí lo que tenemos es gente hambrienta, desesperada. Era hasta una virtud despreciar al indio, ¿verdad? Era hasta una virtud. Tras sofocar la rebelión, el gobierno de Hernández Martínez inicia un proceso de represión hacia los opositores. Sin embargo, utiliza también mecanismos para minimizar los hechos del 32. Entonces Martínez desarrolla todo este trabajo posterior para poder generar en la población un sentimiento de que eso no sucedió nunca y de que él tampoco es enemigo de los indígenas. La respuesta del general para contener la represión fue excesiva, ¿verdad? Pero después de los sucesos del 32, después él implementó una política cultural indigenista. Entre los indígenas, la matanza tiene consecuencias irreversibles. La masacre inyecta un miedo atroz en las comunidades y los pipiles reaccionan con pánico hacia los militares. Los pueblos indígenas tuvieron que transformarse y mimetizarse entre la población ladina, entre la población más mestiza, para no ser tildados como indígenas. Es decir, tuvieron que cambiar su manera de hablar, dejaron el náhuatl para poder comenzar a hablar el español. Los hombres se fueron convirtiendo en trabajadores en la ciudad como carpinteros, artesanos, fontaneros, albañiles, etcétera, y dejar su tarea dentro del campo, dejar de ser cultivadores, dejar de ser agricultores, y las mujeres que empezaron a trabajar en las casas de la gente ladina en las ciudades. Entonces, ¿cuánta gente hizo esto? No tenemos una idea. La idiosincrasia propia de los pipiles se resquebraja después de 1932. Las mujeres dejan de utilizar el refajo, prenda típica de la vestimenta indígena, que se utiliza cada vez menos. Como no, ya no los puse yo, ya no quisieron ponerse refajo. Primero les quitaron el derecho de ser dueño de las tierras, y lo segundo es acabar con su forma de cultura. El exterminio de 1932 trajo consigo la pérdida casi total de la lengua náhuatl. Hoy en día es muy difícil recuperar una lengua que apenas es hablada en el país. Sin embargo, se está dando una voluntad de recuperarla como la riqueza cultural que supone. Raúl aprendió náhuatl siendo adulto y en la actualidad enseña el idioma en Izalco. Bueno, la fecha más marcada y que la mayoría lo sabe es la 1932. En enero, el 22 de enero, pues es la fecha que marca bien radicalmente el momento en que desaparece el náhuatl acá en Izalco. Desde entonces los estados, tanto el estado nacional como las municipalidades, no le han puesto interés alguno en recuperarlo. Somos los mismos habitantes de la comunidad los que nos preocupamos por ello. Todavía hay hablantes. Tenemos acá un municipio de nombre Santo Domingo de Guzmán, que es el que tiene más nahuablantes. Quizás porque está bien alejado de la ciudad, pues es un pueblo que ha mantenido a muchos ancianos que aún lo hablan.
Ya acá, en el caso de nuestra ciudad, como estamos bien inmediatos pues, a lo que son casco urbano, a la capital, a la cabecera departamental, entonces fácilmente el modernismo se ha empoderado pues, de los jóvenes que ya no quieren utilizar el idioma. Para nosotros la lengua es algo importantísimo. El gobierno ha empezado, ¿verdad?, que en las escuelas se empiece a impartir el idioma náhuatl. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo están dando a su manera, no como en realidad es. Pero el náhuatl no, lo aprendemos de corazón para no olvidar a nuestros abuelos y abuelas que en algún momento pues también se enfrentaron, lucharon porque no desapareciera toda nuestra identidad. En los últimos años, se ha tratado de implementar el respeto y reconocimiento por las comunidades indígenas en El Salvador. La Alcaldía del Común coordina las distintas comunidades indígenas. Rafael, alcalde del Común, asegura que todavía hay mucho trabajo por hacer. La Alcaldía del Común está legalmente constituida desde 1549, perdón. Desde ahí viene la Alcaldía del Común, la cual ha sido reconocida por la ONU. También aquí la Asamblea Legislativa por decreto reconoce a nuestro pueblo. Y le digo esto porque ¿a dónde están los otros pueblos? Si no hay un gobierno ancestral, es el único. Las poblaciones indígenas fueron desapareciendo hasta encontrarse en el siglo XXI en una condición de casi extinción. Tras la matanza de 1932, la presencia militar en la zona fue persistente, con el objetivo de mantener bajo control a los campesinos. Hasta 1960, no se desclasificaron los primeros documentos, con los que salieron a la luz detalles sobre los levantamientos y arrestos que habían permanecido en la penumbra hasta la fecha. Nosotros no sabíamos nada de la matanza del 32. Fue hasta que llegamos a la universidad que empezamos a oír los libros, ¿verdad?, como el de Andersen, los libros, ¿verdad?, como el de... que empezamos a saber de la matanza del 32. Los poetas como Roque Dalton, que empezaron a hablar de la matanza del 32 y otros intelectuales. Por otro lado, había una represión hacia lo indígena. Los maestros hacían que los estudiantes dejaran de vestirse como indios. Se burlaban por vestirse como indios. Era prohibido escuchar a los indios hablando en su lenguaje, en su idioma. El 12 de octubre de 2010, Día de la Raza. En el primer Congreso de los Pueblos Indígenas, el presidente Mauricio Funes pidió perdón a las comunidades salvadoreñas por los brutales hechos de persecución y exterminio durante los gobiernos de antaño.